¿Cómo aprender a resolver límites y no morir en el intento? En este video se abordarán diferentes métodos para resolver dichos límites. Si estás en este video, es probable que te hayas encontrado con los terribles límites. No te preocupes, en este video te enseñaremos todo lo que tienes que saber. Veremos definición de límites, límites laterales y límites algebraicos de la forma 0 sobre 0, por factorización, multiplicado por el conjugado, división sintética y binomio de Newton. ¿Qué es un límite? Decimos que el límite de f de x cuando x tiende al punto A es L si la función toma valores cada vez más cercanos a L cuando x toma valores cada vez más cercanos al punto x0. Y lo definimos así: el límite de x cuando tiende a x0 de f de x es igual a L. Vamos a expresarlo con el siguiente gráfico. Vamos a tomar intervalos de x0 y de L, pero aquí vemos cómo hay intervalos de x0 que caen fuera de L. Por lo tanto, vamos a hacer un intervalo alrededor de L de tamaño epsilon y un intervalo alrededor de x0 de tamaño delta. Y tenemos del lado izquierdo x0 menos delta y x0 más delta. Y sobre L tenemos L más epsilon y debajo L menos epsilon. Entonces, después de todo esto, porque estés un poco confundido, pero te dejamos la definición formal del límite y lo vamos a expresar así. Para todo epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0, tal que el valor absoluto de x menos x0 es menor que delta. Entonces, el valor absoluto de f de x menos el límite es menor que epsilon. Ahora que ya sabes qué es un límite y un poco de cómo funcionan, vamos a comenzar con límites laterales. Los límites laterales de una función en un punto estudian el comportamiento de la función alrededor de dicho punto. Existe el límite lateral por la izquierda y el límite lateral por la derecha, que analizan el valor de la función respectivamente a la izquierda y a la derecha del punto en cuestión. Esto nos sirve para saber si un límite existe o no. El límite lateral a la derecha se representa con un signo positivo como exponente al número al que tiende, mientras que el límite por la izquierda se representa con el signo negativo, de igual manera como exponente al número al que tiende. Los límites laterales tienen un teorema o una regla, por así decirlo, que consiste en que si el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x es igual al límite de cuando x tiende al límite por la izquierda, es el mismo. Quiere decir que el límite sí existe y el resultado de este va a ser pues el mismo que dé en ambos casos. Por el contrario, si el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x es distinto a cuando tiende por la izquierda, quiere decir que el límite no existe. Ahora bien, abordaremos un caso de límite lateral con determinación de la forma 0 sobre 0, primero por método de tabulación y después por método gráfico. Obtengamos el siguiente límite. El límite cuando x tiende a 3 de x cuadrada menos 9 sobre x menos 3. Para esto, el primer paso va a ser evaluar el límite. Quiere decir que vamos a sustituir el número al que tiende x dentro de la función. Haciendo esta operación nos damos cuenta que nos lleva a 0 sobre 0, es decir, que el límite es indeterminado. Ahora bien, vamos a ver cuando el límite tiende hacia la izquierda, cómo podemos resolverlo. Para este caso vamos a hacer una tabla de las dos columnas. En la primera vamos a poner x, que va a ser el número al que vamos a sustituir, y en la otra columna vamos a poner la función, que es x cuadrada menos 9 sobre x menos 3. Lo que vamos a hacer aquí va a ser que vamos a sustituir el número dentro de la función. Aquí tenemos un ejemplo, lo sustituimos por x y vemos que como resultado nos da 5.8. Esto quiere decir que el número se va a redondear al número próximo, que es 6. Cuando el límite tiende hacia la derecha, vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que en este caso vamos a poner números que sobrepasen solo un poco al número 3, porque recordemos que está en un intervalo. En este caso, ponemos, por ejemplo, 3.1, 3.01, etc. De igual manera, los sustituimos en la función y nos damos cuenta que nos da como resultado 6.1.
Recordemos que lo tenemos que redondear y este queda como 6. Entonces quiere decir que este límite también tiende a 6. Ahora bien, con el método gráfico podemos corroborar que esto es verdadero. Tenemos en esta gráfica la función x cuadrada menos 9 sobre x menos 3. La línea punteada de color morado es que tiende desde la izquierda. Entonces podemos notar que este queda dentro del intervalo de el número 6, mientras que las líneas punteadas, que son las de la derecha, de igual manera tienden a el intervalo del número 6. Como recordamos, con el teorema que di al inicio, el límite cuando tiende a la derecha y cuando tiende a la izquierda es exactamente el mismo. Entonces se puede decir que el límite en ambos casos es igual a 6. Entonces el límite sí existe. Por lo tanto, tenemos que el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrada menos 9 sobre x menos 3 es igual a 6. Ahora veamos un caso de límites. Recuerda que lo primero que tienes que hacer es evaluar el límite. Evaluando el límite de x cuando tiende a menos 3 de x cuadrada más 4x más 3 sobre x más 3, vamos a evaluar, vamos a sustituir x por menos 3. Haciendo operaciones nos da 0 sobre 0. Este límite es indeterminado. Para todos los límites que no contengan raíz cuadrada o cúbica, ocuparemos el método por factorización. Aquí tenemos, factorizamos este primer término y nos va a quedar su factorización así. El límite de x cuando tiende a menos 3 de x más 3 por x más 1 sobre x más 3 es igual al límite de x cuando tiende a menos 3 de x más 1. ¿Por qué? Porque estos términos semejantes se cancelan. Entonces ya solo evaluamos, sustituimos x y haciendo operaciones nos da menos 2. Para este límite ocupamos la técnica de huequito que nos enseñó la maestra Hoffman para factorizar, aunque se pueden ocupar otras técnicas como factor común. Por lo tanto, tenemos que el límite de x cuando tiende a menos 3 de x cuadrada más 4x más 3 sobre x más 3 es igual a menos 2. Veamos otro caso por este método. Obtengamos el límite de x cuando tiene a menos 2 de x cuadrada más 10x sobre x cuadrada menos 6 menos 16. Evaluando y sustituyendo, no nos damos cuenta que este límite nos da 0 sobre 0. Este límite también es indeterminado. Muchos de los casos por factorización utilizarán más de una factorización. En este límite aplicamos factor común en el numerador y la técnica de bochito en el denominador. Factorizamos el término, nos queda 5x por x más 2 sobre x menos 8 por x más 2. Cancelamos términos semejantes y nos queda que es igual al límite de x cuando tiene menos 2 de 5x sobre 5 menos 8. Evaluamos, aquí ya no es necesario poner la palabra límite, y nos da menos 10 sobre menos 10 que es igual a 1. Por lo tanto, tenemos que x cuando tiende a menos 2 de 5x cuadrada más 10x sobre x cuadrada menos 6x menos 16 es igual a 1. Ahora veamos otro tipo de límite. En este caso van a ser límites por conjugado. El primer paso, como siempre, va a ser evaluar el límite. Tenemos el límite cuando y tiende a menos 2 de y más 2 sobre raíz cuadrada de y al cuadrado menos 1 menos raíz cuadrada de 1 menos y. Sustituimos por menos 2 donde hay y al final nos queda 0 sobre 0. Por lo tanto, el límite va a ser indeterminado. Lo primero que podemos notar sobre este límite es que tenemos raíces cuadradas. Es lo que tenemos que quitar en principio para poder resolver este límite. Pero ¿cómo vamos a quitar estas raíces cuadradas? Pues tenemos que elevar al cuadrado. Y para poder hacer esto, vamos a tener que multiplicar por el correspondiente. Como podemos ver, aquí está multiplicando y lo único que cambia en el correspondiente es que el signo menos se va a cambiar por un más. Lo multiplicamos tanto en el numerador como en el denominador y aquí está que ya elevamos al cuadrado, podemos cancelar la raíz y vamos a sumar los términos semejantes. Una vez que ya tenemos esto, vamos a poder factorizar el denominador y al final nos queda y cuadrada más y menos 2. Factorizamos y podemos cancelar y más 2, tanto en el numerador como en el numerador, por lo que ya solamente nos queda evaluar nuevamente. Vamos a sustituir y con menos 2
Y al final de todas las operaciones nos queda menos 2 raíz cuadrada de 3 sobre 3. Por lo tanto, el límite cuando y tiende a menos 2 de y más 2 sobre raíz cuadrada de y cuadrada menos 1 menos raíz cuadrada de 1 menos y es igual a menos 2 raíz de 3 sobre 3. Y ahora tenemos límites por doble conjugado. Es muy similar al límite que vimos anteriormente. Lo único que ocurre es que, como podemos ver aquí en este límite, tenemos raíces tanto en el numerador como en el denominador. Nuestro primer paso para poder resolver este límite, como siempre, va a ser primero evaluar. Vamos a tener estas operaciones, vamos a resolver y al final nos va a quedar 0 sobre 0. Por lo tanto, el límite es indeterminado. Como les comento, este va a ser muy similar al anterior. Para poder resolver vamos a tener que multiplicar los términos que contienen raíces por su correspondiente. En este caso, pues como ambas partes tienen raíces, vamos a tener que elegir en primera instancia alguno. No importa en qué orden se haga. En este caso nosotros vamos a comenzar por el numerador. Así que vamos a multiplicar. Igualmente aquí tenemos ya por el conjugado. Como les expliqué, nada más se cambia el signo. Y aquí hay que hacer un paréntesis, y es que vamos a nombrar esta parte del límite con estrellita para no confundirnos en los siguientes pasos. Multiplicamos, quitamos raíces y sumamos términos semejantes. Una vez que ya tenemos esto, podemos factorizar al máximo como hicimos en el caso anterior. Factorizamos y nos queda de la siguiente manera el límite. Ahora que ya tenemos despejada, por así decirlo, la parte del numerador, vamos a continuar con las raíces del denominador. Multiplicamos igualmente por su conjugado, eliminamos raíces, sumamos términos semejantes y factorizamos. Aquí igualmente hacemos la acotación de que vamos a nombrar con doble estrellita esta parte del límite para no confundirnos, y pues al final nos queda el límite cuando tiende a 4, de x menos 4 por x más 4 por doble estrellita sobre x menos 4 por estrellita. Evaluamos, sustituimos donde hay x por 4, resolvemos nuestras operaciones y al final nos queda que el límite cuando x tiende a 4 de raíz cuadrada de x al cuadrado más 9 menos 5 sobre raíz cuadrada de x más 5 menos 3 va a ser 24 entre 5. En el caso de la división sintética tenemos el límite de x cuando tiende a 2 de x cuarta menos 3x cúbica menos 2x cuadrada más 12x menos 8 sobre x cuarta menos 3x cúbica más 4x. Como se dan cuenta, es un polinomio muy largo. Lo primero que se debe de hacer es evaluar el límite, así como el límite de x tiende a 2. Sustituimos valores donde se encuentra la x, realizamos las potencias y las multiplicaciones. Podemos agrupar términos negativos con negativos, positivos con positivos para facilitar la operación y nos queda que da ceros sobre 0, y esto indica que el límite es indeterminado. Para factorizar vamos a ocupar la división sintética, así que tenemos que escribir el polinomio en el orden de grado. Pero antes de esto es importante identificar el coeficiente. En este caso, como el límite de x tiende a 2, entonces el coeficiente será 2. Anotamos primero las potencias y los exponentes. Como aquí tenemos x a la cuarta es la mayor, en el caso del numerador vamos a empezar con x cuarta, de ahí vamos a desglosar x cúbica, x cuadrada, x y el término independiente. Pues anotamos los coeficientes que tiene cada una. Posteriormente, en el caso de x a la cuarta, como es 1, siempre el primer número se va a bajar sin efectuar ningún cambio. Posteriormente vamos a tomar el coeficiente y lo vamos a multiplicar por este número. En este caso el coeficiente 2 por 1 da igual a 2 y los vamos colocando abajo de los valores de nuestro polinomio. Después vamos a multiplicar 2 por el resultado que nos dé de esta suma, en este caso menos 3 más 2, que nos da menos 1, y multiplicamos 2 por menos 1, que nos da menos 2, efectuamos otra vez la operación y nos da menos 4, posteriormente 2 por menos 4 nos da menos 8, operación nos da 4, 2 por 4 nos da 8 y nos da 0.
El valor que está en la parte inferior derecha siempre nos tiene que dar 0. Si algo no te da 0 es porque realmente cometiste algún error o algún problema se presentó y tendrás que rectificar. Hacemos lo mismo con el caso del denominador. Ponemos los valores, el coeficiente que tiene cada uno y pasa lo mismo. Bajamos el primer número y vamos multiplicando los resultados con el coeficiente y vamos realizando las sumas y igual nos tiene que dar 0 en la parte inferior. Recordamos los resultados que nos dieron para poder obtener nuestra factorización. Entonces, se van a abrir dos paréntesis, tanto en numerador como denominador. En el primer paréntesis se va a poner x menos 2 porque es de la forma x menos a. Y como el límite de x tiende a 2, pues se pone x menos 2 en tanto numerador como denominador. En el segundo paréntesis se van a ir poniendo los resultados que nos dieron a la hora de hacer la división sintética. Y se va a recorrer un lugar. Por ejemplo, en x a la cuarta daba 1 y ahora se va a recorrer a x al cubo. Entonces el coeficiente de x al cubo va a ser 1 y así posteriormente el coeficiente de x cuadrada va a ser menos 1 y el de x va a ser menos 4 y el término independiente ahora va a ser 4. Y en este mismo caso pasa en el denominador. Como x cuarta era 1, ahora x cúbica tiene como coeficiente a 1, x cuadrada tiene a menos 1 y x tiene a menos 2. Volvemos a escribir nuestro límite, pero ahora con la factorización que obtuvimos. Cancelamos términos semejantes, en este caso es x menos 2, y posteriormente lo volvemos a reescribir con lo que no cancelamos y sustituimos con el valor que tiende a de x, que en este caso sería 2. Sustituimos, realizamos las potencias, multiplicaciones, sumas y restas y obtenemos que es 0 sobre 0 y pues quiere decir que es indeterminado. Así que tenemos que volver a repetir el proceso hasta que nos dé realmente un número y no nos dé indeterminado. Entonces ahora nuestro límite lo vamos a poner con la factorización que obtuvimos y pues se repite el mismo proceso en el numerador, hacemos la división sintética y en el denominador también, pero ahora con los valores de nuestro producto que factorizamos. Recordamos los resultados que nos volvió a dar en este caso y hacemos lo mismo. En el primer paréntesis sería x menos 2 porque es de la forma x menos a. Y en el segundo paréntesis igual se recorre un lugar y son los valores que nos dieron en la división sintética y pues solamente se reemplazan ahora sí por esos coeficientes. Volvemos a escribir y a cancelar términos semejantes, en este caso vuelve a ser x menos 2 y nos queda el límite de x cuando tiende a 2 de x cuadrada más x menos 2 sobre x cuadrada más x. Así que sustituimos valores, resolvemos potencias, las sumas o restas que tengamos que hacer y nos quedan 4/6, pero esto se puede simplificar a 2/3. Entonces el límite de x cuando tiende a 2 de x cuarta menos 3x cúbica menos 2x cuadrada más 12x menos 8 sobre x cuarta menos 3x cúbica más 4x es igual a 2/3. Ya estamos por terminar. Ahora veremos límites por binomio de Newton. Obtén el límite de h cuando tiende a 0 de 2 más h a la 3 menos 8 sobre h. El límite de h cuando tiende a menos 0, evaluamos como en todos los casos y haciendo operaciones nos vuelve a quedar 0 sobre 0. Este límite es indeterminado. Este método lo vamos a utilizar siempre y cuando encontremos un binomio elevado a una potencia. En este caso el binomio es 2 más h y la potencia. Para poder resolver estos casos tendremos que recordar el triángulo de Pascal, que comienza con un 1 y con unos en todas las esquinas y solo es la suma de estos números. 1 más 1 son 2. Unos en las esquinas, 1 más 2 son 3, 2 más 1 son 3, unos en las esquinas y así sucesivamente. Ya tenemos los binomios desarrollados, pero no te preocupes, vamos a desarrollar. Desarrollamos el binomio del límite. 2 más h elevado a la 3. Primero colocamos los coeficientes de la potencia, en este caso es 3, y siempre va a ser 1 más 3 más 3, 1. Como segundo paso, escribimos en el primer coeficiente
a junto con la potencia del binomio y que va a decrecer de 1 en 1. En este caso, en el primer coeficiente es 1, ponemos a junto con la potencia del binomio, que en este caso es 3. Y como dijimos, va a decrecer. En el siguiente coeficiente ponemos a la 2, en el siguiente a la 1 y en el siguiente a la 0, pero ya no tiene caso ponerlo. Y como tercer paso escribimos en el último coeficiente b junto con la potencia. B a la 3, B a la 2 y B a la 1. Este también va a decrecer de 1 y 1 en 1 y 1. Y así queda nuestro binomio desarrollado. Volvamos a nuestro límite. Con el binomio desarrollado ahora podemos continuar. Aquí ya lo tenemos, pero antes tenemos que identificar quién es A y quién es B, porque estamos utilizando el binomio de A más B. En este caso, A es 2 y B es H. Y como ya sabemos quién es A y quién es B, lo vamos a sustituir en nuestro binomio desarrollado. Sustituimos y hacemos las operaciones. Multiplicamos y nos quedaría el binomio así desarrollado. No se te olvide que también tienes que sustituir aquí los términos. Entonces queda 2 más h elevado a la 3 es igual a 8 más 12h más 6h a la 2 más h a la 3. Ok, continuamos con nuestro límite. Para continuar, sustituimos en el límite el binomio desarrollado. No se te olvide poner este término de este lado, aquí lo podemos ver, y aquí podemos ver que estos términos se pueden eliminar. Los eliminamos, y ahora ¿qué hacemos? Por común. Como ya dijimos, eliminamos los 8 y nos queda factor común porque todos nuestros términos tienen una h. Solo decrece un número la potencia. Entonces queda h que multiplica a 12, que multiplica a 6h, que multiplica a h a la 2 sobre h. No se te olvide poner límite en cada caso antes de evaluar. Entonces, eliminamos las h's y nos queda el límite de h cuando tiene 0 de 12 más 6h más h a la 2, que es igual a 12 más. Aquí ya evaluamos. Todo aquello que esté multiplicado y elevado a 0 da 0. Entonces, eliminamos y el único término que queda es 12. Por lo tanto, tenemos que el límite de h cuando tiende a 0 de 2 más h a la 3 menos 8 sobre h es igual a 2. Terminamos. Ahora ya sabes resolver límites. Seguro ya eres todo un experto resolviéndolos. Gracias por vernos. Hasta el próximo tema de matemáticas.